Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Hey, Mi alma adora su nombre. gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Bendito tu nombre. Vamos a buscar la Biblia en el capítulo 22 del libro de Lucas. 22 de Lucas. Capítulo 40. ...39 y 40. Lucas 39 y 40. Mi alma adora su nombre. Amén. Dice la Biblia, en el nombre del Trino Dios. Amén. Amén. Salió y se fue, como solía, Amén. al monte de los olivos. Y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo a todos: orad para que no entréis en tentación. Señor, le adoramos, honramos y bendecimos tu nombre. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos que en esta mañana tú mires este pedazo de barro, Señor, y poses sobre mí tu Espíritu Santo. Ponga mis labios con la unción del fuego de tu poder, que tu gracia, que tu sabiduría, que tu autoridad Amén. se manifieste, que pueda morir este hombre, este estuche, y reluzca tu presencia y tu nombre en este lugar. Aquí el importante eres tú. Tú eres el que habla, el que ministra, el que sana, el que hace milagros y el que tiene todo el poder. Nosotros reconocemos tu señorío. Ahora yo necesito menguar para que tú te crezcas en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. ¿Cuántos están contentos? Este es un clásico del Evangelio. Esto no hay que darle mucha vuelta, pero tiene unas enseñanzas extraordinarias, espectaculares. Tiene muchas enseñanzas. Aquí se cierra un momento, un ciclo de los momentos de historia de Jesús. Es que la Biblia tiene muchos ciclos, desde el Nuevo Testamento, desde la Génesis hasta Apocalipsis. Así que aquí se cierra el ciclo de los momentos de gloria de Cristo. El hombre que caminó sobre las aguas, el líder que resucitaba a los muertos, el líder que sanaba a los enfermos, el líder que convertía las escaseces en bendición, en la multiplicación de los panes y los peces. Sí, porque él era experto en eso.
en milagro, pero en prodigio, en maravilla. El hombre que decía a los discípulos que tiraran la red a un sitio a un lado y habían pescas milagrosas. El hombre que con su palabra controlaba los vientos y los mares. Y los discípulos decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Era un personaje de autoridad. Era un líder de poder, de unción, de gracia. Pero en esta escena vamos a ver a Jesús en un lugar, después de Cristo haber tenido la manifestación de los religiosos en el templo, contaminando la adoración. Después de Cristo haber pasado la experiencia de maldecir la higuera, vemos a Cristo en un momento de Getsemaní. Y el tema, Alfredo, de esta mañana es orar para que no entréis en tentación. Amén. El Getsemaní era un lugar especial para Jesús. Allí él se reunía con sus discípulos a conversar, a orar. El Getsemaní era el lugar que se llamaba el lugar de la prensa, donde iban a machacar las uvas, las aceitunas, para que el buen olivo virgen saliese. Era un lugar donde se trabajaba la aceituna, donde era procesada, triturada, molida y machacada para que el aceite, amén, de oliva fuera puro y virgen para el uso del pueblo. Pero Cristo en el Getsemaní iba a dejar el ciclo de la gloria, de los portentos, de las maravillas y de los milagros, e iba a entrar a un ciclo donde Dios lo había llamado a un proceso. Sí, porque hay momentos que los hombres tienen que entrar en procesos donde son cultivados, donde son perfilados, donde son dirigidos. Hay momentos en la vida donde el hombre o los hombres vamos a ser molidos. Y en ese proceso, Cristo está entrando. ¿Cuántos adoran al Señor? Gracias. Y hay momentos donde Dios nos tiene que entrar en procesos de molernos y machacarnos, no porque estemos mal, o Dios no tenga nada que hacer con nosotros, sino porque es la única forma que Dios tiene de sacar lo mejor de nosotros.
¿Cuántos adoran a Dios en esta Gracias. hermosa mañana del Señor? Gracias. Pero ahora vemos los discípulos que estaban como un poco confundidos. Sí, porque Cristo para los discípulos era un líder con un carisma religioso descomunal. Era el que tenía la autoridad para entrar al templo y decirle a los cambistas, a los sacerdotes y a los saduceos y a los ricos del pueblo que ministraban el templo que habían contaminado la adoración. Ellos veían a Cristo como el próximo líder político que los iba a liberar de la bota romana que los tenía oprimidos. Ellos veían a Cristo como el líder religioso que iba a poner el lugar de adoración en orden, y lo hizo. Ellos veían a Cristo como el líder sociopolítico que iba a mitigar el hambre que había en Samaria, en Judea y en los sitios limítrofes, gloria sea al Señor, de Jerusalén. Porque se dice que el 90% del pueblo que vivía era pobre y no tenía muchos recursos. Y ellos ven a Cristo como dice, este va a ser el próximo gobernador de Judea. Pero ellos no entendían, Antonio, que Cristo venía con otra encomienda. Alfredo, ellos no entendían que Cristo venía con otra misión. Ellos no habían entendido todavía que Cristo venía con otra orden que el Padre le había dado. Y en el momento de Getsemaní, Cristo está trabajando con la naturaleza humana. Sí, porque una de las cosas que hizo el enemigo fue que antes de esto llevó a Cristo al desierto. Dice que Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vino el diablo y le enseñó toda la riqueza del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorás. O sea, todas las ofertas que el enemigo le hace a la gente, se las hizo Jesús. Y Jesús le ripostró y le dijo, mira, escrito estás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, Cristo había venido de una reyerta con el enemigo en el desierto. Pero ahora vemos a Cristo en Getsemaní. Dice la Escritura, y le dijo a los discípulos, orad sin cesar para que no entréis en tentación. Y dice ahora que se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Cristo sabía que venía el momento de cadalso, de persecución. Cristo sabía que lo iban a expulsar. Cristo ya sabía que lo iban a maltratar. Cristo sabía que lo iban a apedrear, que iban a lacerar su costado. Cristo sabía que lo iban a bofetear, que lo iban a escupirle la cara, que lo iban a escarnecer, que se iban a mofar de él. El problema es, Alfredo, que si Cristo llega a hacer eso en su naturaleza divina, entonces el enemigo hubiese dicho, pero así es fácil, ir a la cruz.
Porque Él es Dios. No, Él estaba trabajando con su naturaleza humana y Él sabía que humanamente Él tenía que hacer el sacrificio. Él iba a pasar por el dolor, Él iba a pasar por el escarnio, Él iba a pasar por la persecución, Él iba a pasar por los 40 latigazos menos 1, 39 que le iban a tasajar la espalda. Él sabía que una lanza romana le iba a traspasar el costado. Él sabía que iba a ser, amén, clavado con unos clavos en la cruz del centro, como un criminal, como un malhechor. Gloria sea al Señor. Y Cristo estaba trabajando con esa agonía. Gloria a Dios santo. Por eso dice Alfredo, la Escritura, que su sudor eran como gotas de sangre. Porque Él sabía que iba a pasar por un momento difícil. ¿Cuánto adoran al Señor? Sigue. Hay procesos que tienen dos elementos. Primero, el primer elemento es concientizarse de que en el camino Cristo fue molido en el Getsemaní. Cristo fue machacado. Cristo fue vilipendiado, vituperado, perseguido, difamado, agolpeado, abusado. Y el primer proceso, amén, elemento del proceso es que tenemos que internalizar que van a haber momentos en nuestra vida que vamos a tener que pasar por el Getsemaní. ¿Cuántos adoran a Dios? Y hay gente que el Getsemaní no le gusta. A la gente le gusta la gloria, los milagros, la alabanza. La abundancia, la bendición. Pero el Getsemaní es parte de la bendición y de la alabanza. El Getsemaní es parte del propósito de Dios en nuestra vida. Porque si no hubiese habido, Lidia, Getsemaní, no hubiese habido resurrección. Si no hubiese habido resurrección, no hubiese habido, amén, gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Sí. Entonces, Gracias. Gracias. y el segundo elemento que tenemos que tener en el proceso es qué actitud vamos a asumir en ese proceso. Porque hay veces que en el proceso hay gente que asume una actitud de rebeldía. ¿Por qué a mí? Como dijo el maestro esta mañana, que hay gente que se va de la iglesia por cualquier bobería, abandona el evangelio por cualquier insignificancia. Tú sabes las pruebas que yo he tenido en 40 años en el evangelio. O si no, pregunten las pruebas del Alfredo, que ya es un hombre nuevo. En una ocasión, yo recuerdo, Alfredo, yo le dije al Señor, cuando llegué al evangelio, yo le dije al Señor, rompe mi vida y hazla de nuevo. Y yo recuerdo que en una ocasión yo estaba aconsejando a los jóvenes y yo les dije, mira, cuando yo llegué al evangelio, yo no estaba pendiente
a novias en la iglesia. A lo mejor era que no habían partido, o a lo mejor era que yo era muy feo y no podía contestar. Pero yo consagré mi vida a Dios. Y desde que llegué, le dije al Señor: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Y cuando usted le dice así al Señor, aunque usted lo diga jugando, Dios lo puede hacer. Porque Él no juega. Dios no tuvo infancia. Lo que Él dice, lo que Él habla lo habla en serio. El Cristo hombre tuvo infancia. Pues en el templo se enredaba a los 12 años con los escribas, con los doctores de la ley, a discutir las escrituras con sabiduría y autoridad. Y yo le dije al Señor: Señor, en el camino yo te pido que tú me rompas y me hagas nuevo. Y el Señor comenzó a hacer eso. Sí, porque a veces hablamos del rompimiento de otro y del Via Crucis de otro, y se nos olvida nuestro Via Crucis, se nos olvida nuestro Calvario, se nos olvida nuestro Getsemaní. Cuando la actitud de usted es decirle al Señor: haz conmigo lo que tú quieras, Dios lo hace. Yo nunca tuve una novia en la iglesia. Local. Y los primeros 3 años me seguí a meter al seminario, empecé a estudiar la palabra y empecé a buscar, estudiar la homilética, la hermenéutica, la historia de la iglesia, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, educación cristiana, psicología cristiana, y todo eso es lo que yo hacía, preparándome, porque yo entendía que si el Señor me llamaba algún día al ministerio, yo tenía que tener los recursos para ripostarle al diablo por la palabra del Señor. Como decía el maestro, aquí no se puede hablar de otra cosa que no sea de esa cruz. Aquí no se puede hablar de otra cosa que no sea de un Cristo sacrificado, crucificado y resucitado al tercer día. Den un aplauso fuerte a Jesús. Y yo comencé a orar y conocí a mi esposa fuera de la iglesia y me la agarré para el Señor. ¿Cuántos adoran a Dios esta vez? Y yo recuerdo la primera campaña que dio Nick Cruz aquí, que vino Richie Grego de Cruz a tocar también al Gran Bison. Mi esposa fue conmigo y aquel día ella levantó su mano, aceptó a Cristo como su Salvador personal. Me la gané para el cielo y me la gané para mí. Y hace 41 años que estamos juntos. Den un aplauso fuerte a Jesús. Digo, by the way, en medio de las pruebas, en medio de las crisis, en medio de las tormentas, hemos estado juntos, fieles al Señor. Porque yo asumí la actitud delante del Señor de que Él hiciera conmigo lo que quisiera. Así que, ¿usted quiere ser un cristiano de fila o usted quiere ser un cristiano de guerra? Cristiano de combate. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano a la vida eterna.
a la cual asimismo fuiste llamado. Amén. Gloria a Dios. Si usted quiere ser un soldado de fila, pues usted puede ser un soldado de fila. Pero hay gente que no quiere ser soldado de combate, porque los soldados de combate, ¿verdad, Alfredo? Tienen que arrastrarse con la tierra, tienen que comer a veces lo que hay. Gloria sea el Señor. Tienen que, aleluya, pasar por momentos y escaramuzas terribles en la vida. Gloria sea el Señor. Y si usted quiere ser un soldado de fila, usted puede ser un soldado de fila. Pero recuérdese que el combate viene en cada vuelta de aquí. ¿Cuántos adoran a Dios? Gloria a Dios. Y Cristo estaba en una guerra espiritual que se iba a convertir en una guerra física, porque lo iban a arrestar, lo iban a maltratar. Judas apareció con un montón de gente y lo vendió para que fuese colgado en un madero. Y en el Getsemaní se convirtió en la primera agonía de Jesús. Y en medio de su agonía, Él estaba expiando la salvación suya. La salvación de Estados Unidos, la salvación de África, la salvación de Francia, la salvación de Cuba, la salvación de Haití, de Panamá, de Venezuela. Él vino a una gestión especial. La cruz era sinónimo de oprobio, la cruz era sinónimo de escarnio, la cruz era sinónimo de desprecio. Gloria sea el Señor, pero Dios la convirtió en medio de Cristo en un símbolo de victoria, donde ya la muerte no tenía autoridad sobre la vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Donde ya el rey del mal no tenía autoridad sobre el bien, donde ya el diablo no tenía autoridad sobre Dios, porque amén, en esa cruz, gloria sea el Señor, Él llevó nuestras enfermedades, Él fue molido por nuestro pecado y Él se levantó al tercer día para que en medio de esa cruz nosotros pasáramos por el proceso de internalizar, de concientizarnos a que el Señor nos llamó. Sí, pero los discípulos todavía no estaban claros, ¿no? Los discípulos no estaban claros a que el Señor los había llamado. Y todavía estaban como en un oscurantismo y en una duda. Y Cristo dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de esa renovación. Gloria a Dios. Y cuando ellos tomaron la actitud de seguir a Jesús, y el primero que tomó la actitud fue Pedro, que el Señor lo probó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y él dijo: bueno, uno dice que es Elías, otro dice que es Juan el Bautista. Pudieron haber sacado un montón de nombres, otros que dijo Moisés, Elías, Jeremías. Y él le dijo: ¿y tú qué dices? Y él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. El Pedrito intrépido, el Pedro rebelde, el Pedrito que se la jugaba fría, que creía que era la última Coca-Cola del barrio, que sacaba la espada y le cortaba la cabeza a cualquiera. Y tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Aleluya, gloria a Dios. Y el Señor le dijo, pues yo quiero que tú sepas que tú eres Pedro, tú eres la piedra angular de la iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Denle un aplauso fuerte a Jesús en esta hora. Porque Pedro, amén, se concientizó. Pedro tomó conciencia de quién era Jesús y tomó la actitud de servirle, como decía el maestro esta mañana, en espíritu y en verdad. Aleluya. Así que yo no sé si usted es un soldado o un cristiano de fila o un cristiano de combate, porque esto es una guerra espiritual y muchas veces se convierte en una guerra, gloria sea el Señor, convencional, en una guerra circunstancial, que fue lo que tuvo Moisés con los faraones del pueblo de Dios. Pero el pueblo estaba tan oscuro, dentro del oscurantismo, amén, y aquella filosofía egipcia que le habían impregnado en el camino, que no entendía el propósito de Dios. Y hay gente, y muchos de nosotros, que muchas veces no entendemos el propósito de Dios, porque creemos que nuestro propósito es el más magistral, es el más perfecto, y podemos planificar un esquema de un propósito extraordinario. Podemos hacer un exégesis del propósito que entendemos humanamente hablando que Dios tiene con nosotros. Podemos escribirlo en un libro, gloria sea el Señor. Podemos escribir que el propósito de Dios en nuestra vida es de una forma fehaciente y veraz. Pero hay veces que los propósitos del Señor no son nuestros propósitos. ¿Tú sabes por qué, Edwin? Porque Alfredo, Dios tiene un propósito mejor. Y el Espíritu Santo quiere que entendamos en esta mañana que no todos los propósitos Dios nos los revela a nosotros. Hay propósitos que Dios nos revela. Porque si Dios le hubiese revelado a Naira el propósito de él con José, José hubiese puesto pies en polvorosa antes que los hermanos lo arrestaran. Si Dios le hubiese revelado el propósito de Dios a José, José Alfredo hubiese puesto pies en polvorosa. Pero los hermanos de José, tenían un propósito, pero Dios tenía otro. Así que los propósitos que ellos planificaron no se cumplieron en el camino, porque el propósito de Dios era mejor. El propósito de Dios era de bendición. El propósito de ellos era de maldecir. El propósito de ellos era de hacer una trampolla en el camino. Era hacer un entrampamiento. Gloria sea al Señor. Pero Dios tenía un propósito mejor. Gloria sea al Señor. Porque, aleluya, José no sabía que iba a pasar por un Getsemaní tan brutal como el que pasó. Pero María Vasallo, dentro de ese Getsemaní estaba la gloria de Dios manifestándose en la vida de José. Porque si Dios no llega a cumplir su propósito en José, el pueblo se queda, amén, con hambre y esclavo no estamos viviendo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Así que los propósitos del Señor son mejores que nuestros propósitos. A veces Dios nos revela los propósitos. Así que
Los discípulos no entendían el propósito de Jesús a esa altura. Por eso les digo, orad sin cesar para que no entréis en tentación. Gloria a Dios. Porque él sabía que cuando lo vinieran a arrestar, Lourdes, Pedro, como era tan intrépido, Antonio, y como era tan rápido, y como era tan ansiogénico, y como era tan impulsivo, y como era tan territorial, y tenía un montón de traumas emocionales que él no sabía ni que los tenía, porque no había psiquiatra, ni había psicólogo, ni había sociólogo que pudieran evaluar la situación emocional que vivía Pedro. Pero Cristo lo sabía. Aleluya. Y él sabía que cuando vinieran a arrestarlo, Pedro iba a sacar la espada, Rafael, y le iba a cortar la oreja a mano. Él sabía que cuando vinieran a arrestarlo, se iba a formar un revolú. Porque los discípulos no entendían el propósito. Nadia, eran amigos de Jesús. Aleluya. Eran los cuates del camino, como dicen los mexicanos. Eran los panitas del barrio. Eran los que habían dejado todo por seguir al líder que los iba a ayudar. Luego yo ven a Cristo como un político religioso. Y no sabían, Alfredo, que Cristo había venido con otra agenda. Cristo había venido con otro propósito. Cristo estaba consciente, gloria a ese Señor, de lo que el Padre le había encomendado. La actitud de Cristo era una actitud, gloria a ese Señor. Por eso le digo al Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Gloria a Dios. Si hubiese sido por la voluntad humana, Cristo hubiese arrancado del Getsemaní y el mundo se hubiese quedado colgado sin salvación. Y la cruz no hubiese existido. Entonces yo creo que en esa oración le dije, Padre, pero no hay otra forma en que yo pueda pasar esta cruz. No hay otra forma que yo pueda pasar este oprobio, esta persecución. No hay otra forma, no hay otro atajo, como decía en el campo, que yo pueda pasar este dolor, este sufrimiento por esta gente. Yo estoy interpretando, yo estoy dándole alas a mi imaginación, contextualizando lo que posiblemente Cristo estaba pensando. Padre, pero no hay otra forma que yo pueda hacer, coger una vereda, un atajo, donde no sea tan doloroso el proceso. Me van a esposar, me van a incriminar, me van a latigar, me van a lacerar, me van a escupir el rostro, me van a dar de bofetada, me van a clavar en una cruz, la lanza romana va a abrir mi costado, gloria a César, me van a poner una corona de espinas, me van a escarnecer con una capa que no es auténtica, de un rey auténtico, y entonces van a poner letra griega, romana y hebrea, aquí, Inri, el rey de los judíos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero él dijo, si es posible, pasa de mí. Él dijo, pero si no, hágase tu voluntad. Y ahí es como decían los viejos de antes. Es que se le entuerca el rabo a la puerta. Ustedes saben que muchos dichos por la lengua. Cuando viene la voluntad de Dios en nuestra vida y nos dice, vas a pasar por el Getsemaní. Porque yo pasé por ahí. Vas a ser molido en la prensa. Como me dijo a mí, yo te voy a moler, yo te voy a espacharrar,
pero no lo voy a hacer con una actitud tirana. La voy a hacer con una actitud de remodelar tu vida, de limpiar tu conciencia, de limpiar tu corazón, de moldear tu carácter. Oh, gloria sea del nombre poderoso del Señor. Lo voy a hacer porque yo te voy a hacer un predicador de mi palabra. Yo te voy a hacer un instrumento de la gloria de mi nombre. Yo te voy a escoger y te voy a separar. Y como tú dijiste que te rompiera, yo te voy a hacer un instrumento para que glorifique mi nombre y para que mi nombre, aleluya, sea el que resalte en medio de la prédica, para que el ego, aleluya, de la gente sea triturado en el camino y el nombre de Jesucristo sea glorificado. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Oh, gloria al Señor. Sí, porque a veces los hombres vienen con unos egos al Señor y con unos delirios de grandeza. Ellos creen que son los non plus ultra, la última Coca-Cola del desierto, el ombligo del universo. Y ellos se creen que, hermano, y tienen un espíritu de arrogancia y de altanería. Y esos casitos son los que Dios se especializa en moldear. Sí, porque hay hombres que se creen que son más fuertes que Dios, que son más sabios que Dios, que tienen más autoridad que el Señor. Y Dios los coge y le dice: pues yo te voy a llevar al jardín del Getsemaní. ¿Cuántos quieren ir al jardín del Getsemaní? No veo muchas manos. ¿Cuántos quieren ver entrar al huerto del Getsemaní con Jesús? Sí, porque nos gusta la gloria y nos gusta la alabanza y nos gusta un montón de cosas. Gloria a ese Señor. Pero cuando Dios dice: te voy a meter en el Getsemaní, pero es para sacar lo mejor de ti. Te voy a meter en el Getsemaní, y vemos eso como un cuco. No, hermano, véalo como una bendición. Véalo como usted tiene que pasar. Y si usted no ha pasado, yo veo que usted entienda que usted va a tener que pasar por ahí. Gloria sea el nombre poderoso de Jesús. Para que Dios saque lo mejor de usted. Porque hay veces que nos creemos que somos perfectos y estamos fallándole a Dios en nuestro negocio. Hay veces que queremos somos más santos que el Espíritu Santo. Y Dios le dice: no, porque aquí el santo es el Espíritu Santo. Tú estás en el proceso de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? Así que Jesús le dijo a los discípulos: ustedes van bien, pero yo los voy a morir. Así que esta mañana Él nos dice que posiblemente usted se encuentre bien y usted se autogratifique, porque hay gente que se autogratifica en el camino. Yo sí que estoy bien, yo oro 3 veces al día, yo oro 40 días en la semana, yo leo la Biblia de 7, 8 días en la semana, yo oro al Señor, yo visito a los enfermos, yo oro, amén, por fulano, por pensejo, por sultano, yo visito la gente. Pero eso no es, aleluya, todo en la viña del Señor. Hay momentos donde tenemos que internalizar a que el Señor nos llamó. Hay momentos que tenemos que tomar la actitud de siervo. Los discípulos tenían un problema de ser más grande. ¿Cuál era el que iba a ser más grande en el reino de los cielos? El Señor le dijo: es que esto no es cuestión de ser grande. ¿Quién es el más grande? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? Y Cristo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y voy al Getsemaní a expiar y dar mi vida para que ustedes se levanten, para que ustedes tengan vida eterna, para que ustedes tengan vidas de paz, de gozo, de alegría, de contentamiento, de coinonía. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús.
Yo voy a pasar por el Getsemaní, pero ustedes van a tener que pasar por el Getsemaní. Circunstancial. Y hay veces que cuando Dios nos habla así, nos entristecemos. Ay, es que yo esperaba otro mensaje de alegría. Es que yo esperaba otro mensaje de fiesta. Es que yo esperaba otro mensaje cuando el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés, en el capítulo de los Hechos, que vinieron lenguas de fuego y se asentaron sobre cada uno de los discípulos y todos hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es bueno. Yo pensaba que el predicador venía a hablar de sanidad divina, que es lo que hace falta en este tiempo. Oh, eso es maravilloso, eso es extraordinario, eso es fantástico, gloria al Señor. Pero hay que hablar de Getsemaní, hay que hablar del lugar de donde Dios nos mete a veces en el camino, para que no se haga nuestra voluntad, sino la de Él. Amén. Gloria a Dios. Porque a veces creemos como que Dios es socio de nosotros. Ellos hizo que llegaron allí. Como que le dan orden al Señor, yo creo que tú me hagas esto. Y le hablan a otros hermanos y dicen, no, esto es lo que va a hacer el Señor. Y a veces son disparates que nos inventamos nosotros. Y propósitos que no están en la mente de Dios. Y se lo vendemos a la gente como de Dios. Y no es que usted esté en pecado, no. Es que hay gente que se imagina cosas que ellos creen que son, amén, el secretario del Señor. O el correo de Dios. No, aquí todos somos siervos inútiles. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Jesús? Alfredo, aquí el grande es Él. Aquí el poderoso es Él. Aquí el que tiene la autoridad es Él. Aquí el que tiene la unción es Él. O sea, entonces a veces creemos como que Dios es socio de nosotros. Dios no tiene socio. Sí, porque hay gente que monta unas oficinas espirituales y creen que Dios es el jefe y ellos son los gerentes del Señor. Hay que pasar por ellos para uno pasar ¿cómo se llama? La matrícula y el aprendizaje del Calvario. Usted pasa por ahí cuando usted aprende a pasar por el Getsemaní. Y usted dice, Señor, rompe mi vida, destroza mi ego, mutila mi orgullo, cercena mi vanidad, rompe mi hipocresía. Rómpeme de nuevo, hazme un vaso de honra. Sí, porque hay gente que cree que le da órdenes al Señor. No, y ellos se creen eso también, que dan otra contraorden a la gente. Esto es lo que dijo el Señor. No, pues si lo que dijo el Señor está aquí, y yo lo sé, y usted tiene que saberlo también, para que no caiga en idolatrías y palabras como decía el apóstol, perdón, el hermano Alfredo, de humana sabiduría, sino palabras con demostración del Espíritu, dando lugar a lo espiritual para que el Getsemaní se haga una bendición en su vida. Hay gente que Dios tiene que trabajarle con el ego. Tienen un ego muy grande. Digo, en la iglesia eso no se ve, pero ya fuera gente que tiene un ego. Y es gigante. Y eso es uno de los primeros enemigos del hombre. Cuando creemos que lo somos, o somos y no somos. Cuando creemos que Dios nos dijo y no nos ha dicho. Cuando creemos, gloria sea el Señor para siempre, que estamos en la voluntad del Señor y estamos lejos
amén, de su voluntad. Señor, aleluya. Porque no todo lo que hacemos está dentro de la voluntad de Dios. A veces hay voluntades permisibles que Dios permite para que en medio de esa voluntad usted en el camino a veces tropiece y vea que la voluntad de Dios es mejor. Que Dios tiene algo mejor para nosotros. ¿Cuántos adoran a Dios? Este mensaje como que no es muy simpático, porque no veo muchos amén. Y veo a la gente como que tiene coraje conmigo. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Pero no se apure, que este mensaje va a ministrar de mucha gente. De muchas iglesias que están por ahí haciendo ruido. Ellos se creen los non-prosultas del altar, los non-prosultas del evangelio. Se creen, amén, gloria al Señor, que ellos son los sumos sacerdotes de la capilla. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo no he conocido un sumo sacerdote más grande que Jesús, que dio su vida en expiación por nuestros pecados, que fue al Getsemaní y le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Gloria al Señor. Así que en esta mañana Dios nos está diciendo que la voluntad de Dios es mejor. Porque hay gente que pelea con la voluntad del Señor. Deje que Dios lo moldee. Deje que Dios lo santifique. Deje que Dios lo ubique. Deje que Dios lo ayude. Y usted va a ver la paz de Dios en su vida. Y usted va a ver la bendición del Señor en su vida. No trate de autogratificarse, de autojustificarse. Siempre muchas veces nos autojustificamos y nos autogratificamos, pero es para curarnos en salud y no permitir que Dios haga con nosotros lo que quiere. No, porque cuando pasamos por un momento de crisis, cierro con esta fe, entonces le echamos la culpa al diablo. No, porque el diablo tiene la culpa. ¿Y cuándo nosotros vamos a aprender a llevar nuestra culpa? De pie. Señor, te damos gracias. Amén. Gracias, Jesús. Hemos hablado tu palabra en esta mañana. Los momentos de Getsemaní son momentos difíciles, pero son momentos donde tú moldeas nuestro carácter. Tú limas nuestras asperezas. Tú le das el norte a nuestra vida. Los momentos de Getsemaní son donde tú coges nuestro corazoncito y los haces un corazón sensible a tu voz. Los momentos de Getsemaní son momentos donde nuestra alma se funde con el Espíritu Santo y aprendemos a hacer tu voluntad y a ser soldados de combate, cueste lo que cueste. Te damos gracias, porque en medio de estas pruebas tú nos ayudas, tú nos bendices, tú nos diriges, tú nos guardas y nos usas para la gloria de tu nombre. Aquí no hay otro nombre más grande que el tuyo. No es el mío, ni es el del otro, ni es el fulano, ni el mexicano. Tu nombre es el que tiene poder. Porque se te ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en tu nombre, que estuviste en Getsemaní, se doble tu rodilla. Para que tu nombre, que estuviste en Getsemaní, se doble todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que tú eres el Señor de Getsemaní, que fuiste molido por nuestros pecados, que habrá un momento en nuestra vida donde también vamos a ser molidos, donde también vamos a ser machacados, para que pueda florecer el aceite del ungüento, de la unción en nuestra vida, para que ese olivo fragante de tu esencia, de tu unción, surja en nuestro interior. Podamos ser gente de paz, de bendición y de gloria.
y de gracia. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Así con los rostros inclinados. Yo siento que en esta mañana